¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a comenzar con un tema nuevo, vamos a ir lentamente explicando para que puedan resolver los ejercicios después propuestos, ¿sí? Acá les escribí la palabra trigonometría, ¿sí? Es una palabra que proviene del griego, trigono, que significa triángulos, y metría, medición. En realidad lo que estamos haciendo cuando aplicamos trigonometría es calculando los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces acá dibujé un triángulo rectángulo y lo que les escribí con color verde son los distintos nombres que reciben los lados de este triángulo, ¿sí? Por ejemplo, estos dos lados, que son los lados que forman el ángulo recto, se llaman cateto 1 y cateto 2. Puede ser 2 este y 1 este, eso es indistinto, no importa, ¿sí? Y el lado mayor, que es el lado que se opone al ángulo recto, ven que se oponen, acá está el ángulo recto, y el lado mayor que se opone al recto se denomina hipotenusa. Esos son nombres importantes. Entonces, cuando nosotros aplicamos el famoso teorema de Pitágoras, que lo habrán escuchado nombrar, Pitágoras dice que si yo al lado, la medida del lado la elevo al cuadrado, me va a dar lo mismo si la medida de los catetos elevados al cuadrado se suman. O sea, dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, ¿sí? Otra regla importante para recordar, acá les escribí, por ejemplo, que si yo sumo, esto vale para los triángulos rectángulos, ¿sí? Si yo sumo un ángulo con otro ángulo, que no es el recto, estos dos van a sumar 90. ¿Por qué van a sumar 90? Porque en todo triángulo la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Con lo cual, si este vale 90, quiere decir que la suma de estos otros dos también vale 90, ¿sí? Eso es importante recordar, que en todo triángulo, en cualquiera, no solamente los triángulos rectángulos, ¿sí? En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. ¿Está bien? Bueno, acá, voy a girar un poquito la cámara, escribí qué serían las razones trigonométricas, que en realidad es un cociente. Cociente significa división. Se llaman razones trigonométricas aquellas que relacionan las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con los ángulos agudos del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a relacionar lados y ángulos cuando armamos una razón trigonométrica. Entonces, supongamos en este triángulo rectángulo que yo marco este ángulo, que no es obviamente el ángulo recto. El recto está acá. ¿Cómo se denomina este lado? ¿Cómo se denomina este lado cuando armamos las razones trigonométricas? ¿Y cómo se denomina este? Este, que es el lado mayor que se opone al ángulo recto, siempre recibe su nombre hipotenusa, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que si yo estoy trabajando con este ángulo, entonces este, que es el lado que se opone al ángulo, se va a denominar cateto opuesto. Y este lado que lo marqué con amarillo, que es un lado que forma el ángulo, junto con la hipotenusa, se llama cateto adyacente. Entonces, el lado que se opone al ángulo se llama cateto opuesto, que sería este. La hipotenusa es el lado mayor que siempre se opone al ángulo recto, y el cateto adyacente es un lado que forma parte del ángulo con el cual estoy trabajando. ¿Qué pasa si yo, en vez de colocar el ángulo acá, lo escribo acá? ¿Cuáles serían los nombres? Es decir, ubico el ángulo acá. Entonces, ahora mi cateto opuesto va a ser este, porque es el lado que se opone al ángulo. La hipotenusa sigue siendo la misma, porque siempre es el lado mayor que se opone al ángulo recto, y el cateto adyacente ahora sería este, el lado BC, que antes este era el opuesto, ¿no? Ahora pasa a ser el adyacente, porque cambié de lugar el ángulo.
Y si ustedes observan, este lado forma el ángulo alfa junto con la hipotenusa, ¿sí? Entonces, abajo puse las razones trigonométricas, se definen de la siguiente manera. Y vamos a ver cómo se definen las razones trigonométricas. A ver. Por ejemplo, sen, que se escribe CEN del ángulo alfa, eso significa seno. En la calculadora, que ahora yo después les voy a enseñar cómo se usa, aparece como sin, ¿ven? Sin es seno. Cos es coseno y tan es tangente. Bueno, el seno dice que es igual, cuando armamos las razones trigonométricas, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, siguiendo mi dibujo, mi primer dibujo, el cateto opuesto, ¿cuál es? Este, ¿sí? O sea, BC. Y la hipotenusa es AB. Por eso es que pusimos acá que el cateto opuesto, vamos a acomodar bien las hojas, el cateto opuesto es BC sobre AB. ¿Qué quiere decir entonces? Que lo podemos escribir así, que el seno del ángulo alfa es igual a BC sobre AB, teniendo en cuenta el dibujo. ¿A qué es igual el coseno de un ángulo? Es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Miremos este dibujito. En mi dibujo, el cateto adyacente, ¿quién es? AC, ¿sí? Y la hipotenusa es AB. Por eso es que escribimos que el cateto adyacente es AC sobre AB. Entonces lo podemos escribir así, que el coseno del ángulo es igual a AC sobre AB. La tangente, ¿sí?, del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vayamos nuevamente a ese dibujo. Este es el ángulo, el cateto opuesto es BC. Y el adyacente es AC. Es por eso que escribimos en la hoja que la tangente del ángulo es igual a BC sobre AC. Entonces, podemos expresarlo de la siguiente manera. Tangente de alfa es igual a BC sobre AC. Hay una regla, esto obviamente varía según el dibujo, ¿no es cierto? No quiere decir que sirva para todos los triángulos, es según dónde yo ubique el ángulo. Hay una regla muy práctica que me ayuda a recordar esto que acabo de decir, que es la famosa SOHCAHTOA. ¿Qué quiere decir SOHCAHTOA? SO es que el seno es igual al cateto opuesto, que es lo que dijimos recién, sobre la hipotenusa, ¿sí? Es esto. K quiere decir que el coseno, que es esto, es igual al cateto adyacente, como escribe acá, sobre H hipotenusa. Y TOA, que la tangente es igual al cateto opuesto, la O viene de cateto opuesto, a cateto adyacente. O sea, es el cociente entre el opuesto y el adyacente, ¿sí? Esto es para recordar. Entonces ustedes, por ejemplo, si no recuerdan cómo, recuerden estas letras, SOHCAHTOA, y ahí arman la razón trigonométrica. Yo acá les armé cómo usar la calculadora a través de un ejemplo, ¿no? Para que después ustedes puedan resolver alguna situación problemática. Los ejercicios pueden estar planteados a través de un dibujo, como en este caso, que yo les doy como dato que el ángulo alfa mide 46 grados 17 minutos. Obviamente que gamma, aunque no lo esté escrito, como yo lo marco con este cuadradito, vale 90 grados. Y también les digo que este lado vale 7 centímetros. ¿Qué es lo que yo quiero averiguar? En realidad quiero averiguar cuánto miden los tres ángulos y los tres lados. Dos ángulos ya los tengo y un lado también. ¿Qué me faltaría averiguar? Me faltaría averiguar un ángulo, en este caso beta, y los otros dos lados que son A y B. Entonces, ¿qué puedo usar? Puedo usar el teorema de Pitágoras y las razones estas trigonométricas que acabo de nombrar, ¿sí? Por ejemplo, a mí ahora se me ocurre que quiero averiguar cuánto mide el lado A.
¿Qué pasa? Yo podría aplicar el teorema de Pitágoras diciendo que a cuadrado más b cuadrado, que b cuadrado más c cuadrado es igual a cuadrado, o sea, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero eso lo puedo usar siempre y cuando tenga dos datos, o sea, dos lados, pero tengo un solo lado. Entonces Pitágoras no me sirve para poder averiguar el lado que me falta, porque en este caso son dos lados que me falta averiguar. Entonces voy a utilizar alguna de las razones trigonométricas. Siempre recuerden que nosotros tenemos tres datos que tenemos, ¿sí? Pero uno solo va a ser incógnita. O sea, no podemos despejar una ecuación con dos incógnitas. Si armamos una razón, dos de ellos tienen que ser número y el otro incógnita. Puede ser este un número, este incógnita, o este número y esto incógnita, ¿sí? O sea, de los tres, una sola incógnita. No sé si me explico bien, ¿sí? Voy a tratar de volver a repetirlo. Como yo tengo como dato alfa, que es 46 grados 17 minutos, yo puedo reemplazar a alfa por el ángulo. El cateto opuesto, ¿sí?, de alfa, ¿quién es? Es el lado C. Entonces, ¿cuánto mide el lado C? Me lo acaban de dar como dato, 7 centímetros. Entonces lo reemplazo, ¿sí? Sabemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto vale 7 centímetros y la hipotenusa justamente es la incógnita, que sería el lado A. No puedo completarlo, ¿se dan cuenta? Entonces tengo dato, una sola incógnita. Al tener una sola, ahí puedo despejar, ¿sí? ¿Qué voy a despejar? Y A, porque es el valor desconocido. ¿Cómo hago para despejarlo? Bueno, para poder averiguar cuánto vale A, voy a necesitar pasarla del otro lado del igual. Por supuesto, va a pasar multiplicando, ¿sí? Entonces me va a quedar que A por el seno del ángulo es igual a 7 centímetros. ¿Qué hago luego? Bueno, como voy a despejar A, el seno del ángulo va a pasar dividiendo ¿a quién? A los 7 centímetros. ¿Cómo uso la calculadora? Miren, yo tengo que poner, 7, si se ve bien, escribo 7 dividido, no sé si se llega, 7 dividido, ahí se ve, y escribo sin, ¿sí?, de 46, y para poner los grados, acá hay una tecla que es esta, es la de las comillitas, esa es para poner grados. Presiono esa tecla, 46 grados, 17 y minutos. Vuelvo a apretar la tecla de las comillitas, ¿ven? Entonces me queda seno de 40, o sea, el 7 no se ve porque ya era muy largo, no se llega a ver en el visor, pero queda 7 dividido, seno de 46 grados, 17 minutos. Y ahí presionamos el igual. ¿Qué me da? Me da 9,68. Y aparecen otros decimales, pero bueno, lo dejamos en forma aproximada en 9,68. Este es un lado y los lados se miden en este caso, centímetros, ¿sí? Entonces colocamos la unidad que corresponde. Si yo estoy averiguando grados, voy a tener que trabajar con la unidad que corresponde, grados, minutos y segundos, si es un ángulo. Pero si es un lado, con la unidad centímetros, decímetros, depende de la situación, ¿sí? Bien, entonces yo ya tengo A, o sea, este ya está, ya lo averigüé. ¿Qué me faltaría ahora averiguar? Ahora me faltaría averiguar el otro lado, B, ¿no es cierto? Y bueno, ahora sí puedo aplicar Pitágoras. ¿Por qué puedo aplicar Pitágoras ahora? Y porque A lo tengo, C lo tengo, o sea, tengo dos lados y uno solo que desconozco. Entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Acá está. H al cuadrado, C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Según el dibujo que teníamos nosotros, ¿quién era la hipotenusa? A, la llamamos A, y los catetos los llamamos B y C. Entonces, en vez de poner estas letras, reemplazo con las letras que tengo yo. Hipotenusa es A al cuadrado y los catetos son B y C, ambos al cuadrado.
Entonces reemplazo los datos que tengo. Acabo de averiguar que A vale 9,68 centímetros, eso queda al cuadrado, lo coloco entre paréntesis. B es el valor que desconozco y C lo reemplazo por 7 centímetros, que es un valor que ya lo tenía como dato, ¿sí? Entonces voy a pasar restando 7 centímetros al cuadrado y me va a quedar igualado a B al cuadrado. Paso el cuadrado como raíz y resolvemos 9,68 al cuadrado más 7 al cuadrado. Esa suma nos da 142,7 centímetros al cuadrado. Si a eso le aplicamos la raíz, nos dice que el lado B mide aproximadamente 11,94 centímetros. Puede variar algunos decimales, no se preocupen por eso, si no les da exacto al decimal que por ahí existe como respuesta, porque a veces no trabajamos con todos los decimales, sino en forma aproximada, y por eso es que no nos da exactamente igual, pero está correcto igual, ¿sí? Bien, ¿qué me falta ahora averiguar? Entonces yo ya tengo a B, también lo averigüé. Me falta averiguar el ángulo beta, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué hacemos para poder averiguar beta? A ver, alfa lo tengo como dato en el ejemplo, sí, 46 grados 17 minutos. Gamma lo tengo, sí, 90 grados. Entonces, ¿qué me falta? Beta. ¿Es necesario por ahí aplicar alguna de las funciones trigonométricas? Puedo, si quiero, aplicar alguna función trigonométrica donde me quede como incógnita ese ángulo y lo despejo. Pero por ahí es mucho más simple y más sencillo que como yo ya tengo dos ángulos como dato, directamente aplico la propiedad de la suma de los ángulos interiores del triángulo, donde digo que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma es igual a 180 grados, ¿sí? Entonces, como dos ya los conozco, me queda solamente uno para averiguar. Estos dos pasan restando a 180 y ahí obtengo lo que vale beta. También podría, si hubiera querido, aplicar alguna razón trigonométrica en donde tenga dos datos y la incógnita que sea el ángulo para despejar. Y van a llegar a algo igual, o sea, puede variar en algún apenas minuto, porque depende de la cantidad de decimales que trabajen, pero les va a dar el mismo resultado, ¿sí? Y vamos a ver un segundo ejemplo en donde les doy como dato, acá dibujé un triángulo rectángulo, fíjense, identifiquemos, este sería la hipotenusa, ¿sí? Estos serían los catetos, y como dato me da que el lado A, que es este, vale 6 centímetros, el lado B, que es este, vale 5 centímetros, y este ángulo, que es el ángulo recto. ¿Qué tengo que averiguar? Y bueno, en este caso me piden que averigüe cuánto mide el ángulo alfa, el ángulo beta y el otro lado, ¿sí? Porque así estarían los tres ángulos y los tres lados. Bien, a ver por dónde empezamos a resolver. Fíjense, como yo tengo como dato dos lados, se ve ahí, A y B, tengo dos lados. Entonces, puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque me quedaría una sola incógnita. ¿Cuál sería mi incógnita? Y sería C, o sea, la hipotenusa en este caso, porque C no lo tengo, ¿sí? Entonces, por eso es que armamos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Está bien? Bien. O sea, que en mi dibujo la hipotenusa es C y los catetos son A y B. Y según los datos que me dieron en el problema, A vale 6 centímetros y B vale 5 centímetros. Paso el cuadrado como raíz, sumamos 36 más 25, eso nos da 61 centímetros cuadrados. Si aplicamos la raíz, nos queda 7,8 centímetros. Entonces ya tenemos acá el lado C, entonces bueno, ya puedo tacharlo. Este ya lo averigüé. ¿Qué me faltaría averiguar? Alfa y beta, ¿sí? Bien, entonces me fijo a ver qué razón trigonométrica puedo yo aplicar para poder resolver alfa y beta. ¿Está bien? Entonces digo, a ver, volvemos al dibujo, que es este. A ver, yo tengo el lado A, como puse acá, como dato lo tengo. Sí, lo tengo, vale 6 centímetros. ¿Tengo el lado B?
si lo tengo, vale 5 centímetros. ¿Quiénes serían? Según alfa, ¿dónde tengo alfa? Acá. Según alfa, A es el cateto opuesto y B, ¿qué es? El cateto adyacente. Opuesto y adyacente. ¿A qué les hace recordar eso? A la tangente. ¿Qué dice la tangente? La tangente dice que es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, ¿la puedo aplicar? Sí, tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, justamente aplico la razón de la tangente. Digo, tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre adyacente. A, que vale 6 centímetros, y B, que vale 5 centímetros. Entonces, ¿cuál sería mi incógnita acá? Y alfa. Voy a tener que despejar alfa. ¿Se dan cuenta? O sea que de los tres, dos son datos y una sola incógnita, en este caso, que es el ángulo. Entonces, yo uso la razón que a mí me conviene. O sea, no quiere decir que a veces se puede usar otra razón trigonométrica. A veces pueden trabajar con seno también y están correctos y van a llegar al mismo resultado. Pero bueno, eso depende. ¿Qué es lo primero que ustedes observan? Que los pueden utilizar y que les va a servir para averiguar la incógnita y a poder aprovechar eso, ¿no es cierto? De todas maneras, no existe un único camino. Hay varios caminos para poder resolver esto, ¿sí? A mí se me ocurre esto. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, voy a tener que despejar alfa. Entonces, ¿cómo voy a pasar esto? La tangente. Bueno, del otro lado del igual, la tangente se le agrega el prefijo arc. Es como decir la inversa. Arco tangente de 6/5. Si yo estaría trabajando con la función seno de alfa y la tengo que pasar del otro lado, va a ser arco seno. Si es coseno, va a ser arco coseno. ¿Y cómo usamos la calculadora para escribir eso? Bueno, miren, les muestro. ¿Cómo escribo arco tangente de 6/5? Lo primero que hacemos, bueno, obviamente es encenderla, ¿no? Entonces, yo para poner la inversa de la tangente, pueden tener la tecla Shift o la tecla IM, que significa inversa. Presionan esa tecla Shift y luego le dan tan, en este caso, ¿sí? Pues, y les va a aparecer tan a la -1. Ahí estoy poniendo inversa. Si es la inversa del seno, van a poner Shift Sin. Si es la inversa del coseno, Shift Cos, ¿sí? Y ahora le damos el valor que nos figura, que es 6/5, que lo podemos escribir en forma fraccionaria. Entonces ponemos 6 y para escribir la fracción a ustedes les aparece una tecla que es A, como que está elevado a la B sobre C. Bueno, esta es la barra de fracción. Automáticamente cuando yo presiono esa tecla me aparece como esa rayita que es la barra fraccionaria, ¿sí? Y luego pongo 5. Entonces ahí estoy escribiendo la inversa de la tangente. Presionamos igual y nos da 50,19, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahí, 50,19. Nosotros necesitamos averiguarlo en grados, minutos y segundos, ¿sí? Porque estaría trabajado en forma decimal así. Entonces, como es un ángulo y necesitamos pasarlo a grados, minutos y segundos, ponemos Shift, ¿sí? Y presionamos estas comillitas que lo pasa a grados, minutos y segundos. Es por eso que nos queda 50 grados, 11 minutos y yo lo aproximé en 39 segundos. ¿Sí? Entonces recordemos que si necesito averiguar un ángulo, al resultado para pasarlo a grados, minutos y segundos pongo Shift y las comillitas. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo ya averigüé cuánto vale alfa. ¿Está bien? Ya la puedo descartar ahora alfa. ¿Qué me faltaría? Entonces acá vuelvo a mi hoja anterior del trabajo y yo para asegurarme que ya lo hice digo, bueno, allá está, alfa ya lo tengo. ¿Qué voy a averiguar ahora? El ángulo beta. Pero esto es muy sencillo para averiguar el ángulo beta porque ya tengo dos ángulos como dato. Entonces no es necesario aplicar una razón trigonométrica. Al tener dos ángulos como dato, que sería alfa y gamma, a beta lo puedo averiguar utilizando la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo.
Sabemos que los 3 suman 180 grados. Entonces reemplazamos a alfa por el valor que acabamos de descubrir, a beta que ya lo teníamos como, a gamma que ya lo teníamos como dato, que era 90 grados, igualado a 180, pasan estos dos restando. Resolvemos la resta. Recuerden cómo se resuelve en los grados, minutos y segundos con la calculadora. Ustedes van a poner 180 menos 50 comillitas, 11 comillitas, 39 comillitas, ¿sí? O sea, esta tecla. Van ingresando esto. Entonces, 50 comillitas, 11 otra vez comillitas, 39 comillitas, menos 90 comillitas. Presionan igual y les va a aparecer esto. 39 grados, 48 minutos, 21 segundos. Bueno, eso fue todo. Creo que con estos dos ejemplos van a poder resolver los demás, los que están propuestos. Igualmente ustedes siempre me pueden consultar todo lo que tengan dudas, ¿sí? Y van a aparecer situaciones problemáticas en el cuadernillo donde en vez de darles el triángulo ya armado con los datos y las incógnitas, por ahí tienen que ustedes armar el triángulo de acuerdo a los datos que les doy, dibujarlo y saber identificar cuál sería el cateto opuesto, cuál es la hipotenusa, cuál es la incógnita y ahí despejar la incógnita. No es necesario que ustedes averigüen los 3 lados y los 3 ángulos si no se los pido, ¿sí? Ustedes por ahí tienen que averiguar el dato únicamente que les piden en los ejercicios. A veces les piden un ángulo, a veces les piden un lado, ¿sí? Ahora, si yo les pido los 3 lados y los 3 ángulos, donde obviamente 3 van a ser datos y los otros 3 los van a tener que averiguar, bueno, ahí sí deben hacerlo, si no, no, ¿sí? Bueno, espero que esto les haya servido y les mando un beso muy grande a todos. Cuídense mucho. Abrazo.